amable invitación para hablar sobre la evolución de la nutrición a través de grandes hombres. Es un tema que hemos escogido para resaltar la evolución de la nutrición en el siglo XX, que es el siglo en que propiamente adquiere la madurez lo que fue la nutrición parenteral y la nutrición enteral. Voy a hablar particularmente de 4 personajes: los doctores Jonathan Evan Rhodes, el doctor Stanley John Dudrick, el doctor José Félix Patiño Restrepo y el doctor Luis Isela-Manchi. Y he escogido a estos 4 personajes, aunque a través de la evolución de la nutrición y mi desarrollo profesional, tuve la oportunidad de compartir con numerosos personajes de la nutrición. Considero que ellos 4 son un gran ejemplo por todas sus cualidades personales y por todo lo que hicieron para la nutrición artificial que hoy vivimos. El primero es el profesor Jonathan Rhodes. Esta es la portada de un extraordinario libro acerca de su historia, hecho por otro de los grandes cirujanos que trabajaron en la nutrición, como fue el profesor John Rombaugh, un líder en la nutrición enteral. En este libro se plasma una serie de detalles que nos llevan a ver la admiración que podemos tener por un personaje que se dedicó por y para la medicina. El profesor Rhodes nació el 9 de mayo de 1907 en Filadelfia, Pensilvania. Fue residente de cirugía de 1934 a 1939 en la misma escuela de medicina. Quiero destacar esto porque desde este momento hasta su muerte en 1902, el profesor Jonathan Rhodes no dejó de asistir al laboratorio de cirugía experimental con el propósito de desarrollar diversas técnicas, la más importante, el desarrollo del área de la nutrición. Fue un prolífico autor con más de 400 artículos, fue presidente de la Sociedad Americana de Cáncer y editor de la revista de cáncer durante 2 décadas. Rector de la universidad de 1956 a 59 y jefe del departamento de cirugía de 59 a 1972. Fue un gran líder con sus propios residentes, a los cuales instaló 34 en escuelas de medicina y 11 fueron jefes de departamento. Fue editor de la revista más importante de cirugía, Annals of Surgery, durante 55 años. Él dejó de trabajar hasta los 80 años y nunca se retiró. No aceptó ser nombrado emérito y siguió en el laboratorio hasta 2 semanas previas a su fallecimiento, en el que tenía cáncer. Y aún así, con el cáncer, él pidió seguir nutrido para seguir produciendo. Su actividad fue tan prolífica, pero más que eso, su ejemplo. Tuvo, como todos hemos tenido, grandes mentores. El profesor Radlin, cirujano y jefe del departamento, fue su principal promotor durante muchos años. Aquí tenemos al profesor Jonathan Rhodes y este es el staff que en 1940 existía en el departamento. Esto es muy importante porque el profesor Radlin se fue a dirigir el hospital más importante en la Segunda Guerra Mundial y dejó a su cargo al departamento de cirugía temporalmente al doctor Jonathan Rhodes, quien con todas las carencias siguió manejando la universidad con el mismo éxito. Otro gran personaje de ese contemporáneo, sin duda, fue el profesor Harry Barth. Él era un bioquímico quien, dedicado a la nutrición artificial por más de 40 años en el laboratorio, participó con el profesor Jonathan Rhodes buscando todas las técnicas para encontrar las mejores soluciones de nutrición parenteral, para encontrar las mejores vías para poder desarrollar esto. Y fue un gran contribuyente en lo que siguió en el desarrollo de la nutrición artificial. Aquí tenemos a 3 personajes: el doctor Jonathan Rhodes, el doctor Harry Barth y el doctor Stanley Dudrick, que en su momento era residente de cirugía. Este es el trabajo clásico en donde podemos ver a perritos de una camada
con un arnés en la parte superior por donde entraba la nutrición artificial, y a perros que recibieron por vía oral. Estos fueron alimentados por 235 días. El trabajo intenso fue de ese gran residente tenaz que tenía el profesor Jonathan Ross, como era el doctor Stanley Dudrick, del cual hablaremos posteriormente. Pero este fue el primer trabajo que demostró que la nutrición podía establecer una evolución natural de un ser vivo. Tenemos al profesor Rhodes con el doctor Stanley Dudrick, fue su profesor de cirugía y su gran mentor. Y aquí tenemos al doctor Harry Barrs, quienes fueron primordiales en lo que establecería después el doctor Stanley Dudrick. Todos los que paseamos por los congresos de Aspen, del American College of Surgeons, de la ISS, recordamos una figura alta, desgarbada, corriendo con las dificultades que le implicaban su salud en sus últimos años, de un salón a otro para ver los trabajos libres de todos sus alumnos. Esto lo hizo un sinnúmero de veces y es un recuerdo que tengo latente de su persona, del Dr. Rhodes. En 1990, siendo el congreso en Acapulco, el World Congress of Surgery, invitamos al profesor Jonathan Rhodes para que diera la conferencia magistral. Y aquí lo tienen ustedes. Quiero destacar que para haberlo traído tuve el apoyo de nuestra licenciada de nutrición, Ángela Kimura, que trabajaba en Mead Johnson. Una anécdota que habla de él. Me avisan un día antes de esta conferencia que él estaba internado en Pensilvania por un problema cardíaco. Cancelamos todo, pensando en que no iba a llegar. Y al siguiente día la sorpresa fue que apareció en Acapulco. Y aquí lo teníamos dando su conferencia. Esto fue algo espectacular, porque llegaron con barandales para poderse desplazar tanto él como su esposa. Esta foto es histórica, porque está el doctor John Rombaugh, autor de su libro, don José Félix Patiño, que hablaré posteriormente, Antonio Sillé Serra, uno de los grandes españoles en el desarrollo de la nutrición, el doctor Jesús Tapia, otro gran desarrollador de la nutrición, la esposa del profesor Jonathan Rhodes. Unos meses después, recibí una carta en la que el profesor de 91 años me decía: ya me operaron la cadera, me operaron las cataratas, venga a ver lo que estamos haciendo en el laboratorio. ¿Cómo poder crecer? ¿Cómo poder sustraerse a semejantes personajes que permean la vida de uno? Esta es otra foto histórica. Es el centenario, la cena del centenario de la ISS, donde tuvimos el honor de poder estar junto con otro mexicano y otro latino, el doctor Rafael Mora de Colombia. Y estas dos sillas que ustedes ven al fondo, para esta foto panorámica, fueron para el profesor Jonathan Rhodes y para su esposa, que están aquí. Él, en ese momento, a la sazón, tenía 92 años. La última vez que lo vi, tenía 94. Pocos meses antes de morir, ya con el cáncer gástrico, seguía siendo un hombre intenso en todos los eventos. Esto fue en la ciudad de Bruselas. Él falleció, pero dejó grandes precursores. Y uno de ellos, sin lugar a duda, que hizo su propia historia, fue el doctor Stanley Dudrick. Aquí lo vemos con uno de sus perritos. Él nació en 1935. Fue un cirujano pionero de la nutrición parenteral total. De 1964 a 66, siendo residente, trabajó con su mentor en lo que sería la nutrición parenteral total y que cambiaría la historia de la medicina, ya que está considerado su trabajo como uno de los 3 trabajos más importantes, junto con los trasplantes y el advenimiento de los antibióticos. En 1972 se convirtió en el jefe de la Universidad de Texas y fue nombrado en 2016 por Medscape uno de los 50 médicos más influyentes de la historia. Una vez que trabajó con sus perritos,
aplicó lo que había hecho. Y este es el primer caso, una niña con atresia de intestino. Y podemos ver la evolución de la nutrición de esta niña. Dice el profesor Jonathan Rhodes que se estima más de 10 millones de niños y adultos salvados con la nutrición parenteral. Y destaca el pilar de la terapia que salvó tantas vidas y cambió la historia de la medicina. Tuve la oportunidad de conocer a Stanley Dudrick en el Congreso Mundial de Gastroenterología en la Ciudad de México. Desde entonces me avasalló su sencillez, su forma de actuar y su espíritu de cooperación para con todos. Era un gran comunicador, como ustedes lo pueden ver, pero un gran comunicador, un gran conversador, y capturaba la atención de todos los que lo conocimos. También fue un gran amigo y siempre me maravilló que en cualquier congreso que hubiese, aunque no fuera de nutrición, se sabían los nombres de todos y cuáles eran las cosas importantes que hacía. Alguna vez, en una de estas reuniones, yo le dije que tenía como una anécdota 4 hijos con los que yo había terminado mi residencia. Y él me dijo, ¿sabes qué pasó? Cuando yo terminé mi residencia tenía 6 hijos. Y los 225 días, cada sábado y domingo los llevaba a lavar las perreras porque no había quien los cuidara para que no se infectaran. Stanley Dudrick hizo multitud de artículos, pero quiero destacar este que se publicó en la revista de la Academia de Cirugía y Cirujanos en el 2016, donde habla sobre el soporte nutricional quirúrgico en la actualidad. En ese destacan los obstáculos que se desarrollaron en la nutrición parenteral, por el cual trabajaron más de 40 años los profesores Jonathan Rhodes y Harry Vaz. La insistencia en usar venas periféricas que provocaban flebitis. Cómo restringir los líquidos, ya que eran más de 5 litros los que se administraban y se usaban diuréticos. Los sustratos eran inadecuados en el comercio y la formación de soluciones de control de calidad y capacidad de almacenamiento inadecuados. Los retos, pues, eran calcular las calorías, los aminoácidos, electrolitos, todos los micronutrientes para un balance positivo de nitrógeno e infundir soluciones nutricionales de forma continua a través de una vía adecuada de utilización y mantener las condiciones asépticas para no provocar sepsis en nuestros enfermos. Lo más importante, y sin lugar a duda trascendental en toda la medicina, fue que copió una técnica de Aubagnac, un cirujano de la guerra de Indochina, para hacer las punciones subclavianas. Esto abrió todo un panorama, no nada más para la nutrición artificial prolongada, también para cateterismos y la quimioterapia. Solo esto podía haber sido la gran contribución de Stanley Dudrick. Desarrolló una gran variedad de sustratos parenterales. Desarrolló principios y prácticas de infusión intravenosas a largo plazo. Desarrolló las bolsas plásticas. Desarrolló los catéteres venosos centrales. Y fue el avance de programas educativos corporales y especialidades de apoyo nutricio. Su enfoque multidisciplinario fue constante y luchó por ello a través de toda su vida. Stanley Dudrick recibió innumerables reconocimientos a través del mundo. Este es el momento en que, siendo presidente yo de la Academia Mexicana de Cirugía, tuve la oportunidad y el gran gozo al líder que yo admiraba para nombrarlo miembro honorario de la Academia Mexicana de Cirugía. Stanley falleció el 18 de enero de 2020, pero su impronta en la historia de la medicina quedará para siempre como ser humano y como un gran líder de la medicina. El otro personaje es latinoamericano, mi mentor, a quien siempre consideré mi mentor, el doctor José Félix Patiño Restrepo. Él nació el febrero 15 de 1927 y en esta gráfica pueden ver ustedes
todas las instituciones en las cuales él participó y de las cuales voy a hablar posteriormente. Solamente quiero destacar una que es muy importante. La Federación Panamericana de Asociaciones de Escuelas de Medicina. Fue el gran líder, el gran contribuyente de la educación a nivel latinoamericano. Mucho, mucho le debe Latinoamérica en el desarrollo de la nutrición y en el desarrollo de la cirugía. Él nació, como dije, en 1927. Terminó sus estudios en Yale en 1952 porque había problemas en Colombia, como ha sucedido lamentablemente en varias ocasiones. Se graduó con la tesis con el premio Borden, titulada Transplantation of Embryonic Endocrine Tissues. Completó su especialización en la misma universidad. Curiosamente, hace 2 días estuve ahí, porque ahí estuvo el doctor Patiño, porque ahí estuvo el doctor Stanley Dudrick como profesor y jefe de cirugía. Y es verdaderamente cautivador estar en ese centro médico de Yale. Durante su residencia en cirugía, ideó y desarrolló una técnica que se llamó shunt cavo pulmonar y que hoy se le conoce como el shunt de Patiño-Glein, quien era su profesor de cirugía. Quiero destacar una fecha. Regresa a Colombia y se vincula como docente en la Universidad Nacional de Colombia y fue jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario de la Samaritana en Bogotá. Destaco esta fecha porque desde entonces él ya traía todo el interés en desarrollar la nutrición clínica y la empezó a desarrollar desde esa fecha hasta su muerte. Todos los días en la universidad, en el hospital de Santa Fe de Bogotá, pasaba visita en el área de nutrición y en el área de cirugía. Observen este detalle. Fue ministro de Salud e hizo grandes cambios por su país por 2 años. En 3 años fue rector de la Universidad de Colombia, que querían desaparecerla. Hizo la reforma Patiño, transformó toda la universidad, transformó las carreras e hizo de la Universidad de Colombia una gran institución. Este es el libro más emblemático para mí que he leído en español sobre metabolismo, nutrición y shock. Al principio, en la primera edición, hoy van 4, él fue el único autor del libro. Era un gran escritor con una retórica extraordinaria. Muchos libros hizo, no nada más de nutrición. Pero yo les quiero destacar este. Si alguna vez lo ven, cómprenlo. Es un libro histórico, es un libro de una gran calidad que refleja lo que era el doctor Félix Patiño. Llegó a ser presidente de la Academia, obviamente, de Colombia, presidente de la Sociedad Internacional de Cirugía, el único presidente latinoamericano en más de 100 años en esa sociedad, fundador y presidente de la Federación de FELAC, miembro honorario del College y de la American Surgical Association. La Universidad de Colombia y su país han creado múltiples espacios con la cátedra con su nombre porque le deben todo. Tuve la oportunidad de estar muchas veces, como lo mencioné, fue mi mentor en muchas cosas en mi vida personal y poco es lo que se podía hacer por él. La ISS, International Society of Surgery, se había desarrollado durante casi 100 años y en el advenimiento de la cirugía laparoscópica, mucho de su contexto se estaba transformando hacia esa área. Y él, preocupado porque siguiera el área de la nutrición, nos invitó a un grupo de cirujanos en la ciudad de Hong Kong para que hiciéramos JASMINE, la International Association of Surgical Metabolism and Enteral Nutrition. Él fue el creador de JASMINE con una gran visión y se estableció ahí una conferencia que lleva su nombre y que en 1999 en la ciudad de Viena el conferencista fue el doctor Wilmot.
Aquí tienen ustedes al profesor John Rumbaud, al profesor Douglas Wilmore y a nuestro invitado. Yo tuve la oportunidad de ser presidente de Jasmine en Acapulco y tuve la oportunidad de recibir a todos estos personajes de la medicina y muchos más, gracias al apoyo de dos laboratorios, Johnson & Johnson y Mead Johnson. Y digo esto porque otra vez Ángela Kimura nos apoyó irrestrictamente para que pudiéramos lograr ese logro en Acapulco. El profesor Félix Patiño, en esta revista del Archives en el finales del centenario del 2020, fue incluido como uno de los personajes más importantes del siglo XX en la cirugía mundial. Siempre con jóvenes, algunos no tan jóvenes, siempre contribuyendo y participando. Un gran amigo de México. Aquí lo tenemos en la Academia Mexicana de Cirugía dando conferencias. Me tocó el aniversario de la Academia de Cirugía, el 75 aniversario, y sin duda uno de nuestros invitados más importante fue el doctor José Félix Patiño, quien contribuyó para enaltecer jornadas de tal trascendencia para nuestro país. Amigo de todos, lo tenemos con el doctor Jesús Tapia, otro gran líder del área de la nutrición, quien fue presidente del Congreso en Morelia. Y tenemos aquí recibiendo algunos reconocimientos al doctor Félix Patiño. ¿Qué tanto involucró en mi vida el doctor Félix Patiño? Estas son dos contribuciones que la Academia de Cirugía hizo en mi gestión de presidente, pero se las debo a él. La primera es, gracias a que en México tenemos un original de Humanis Corporis Fábrica en la ciudad de Puebla, hicimos un facsimilar que hemos repartido en 100 universidades de México y de Latinoamérica. Su amor a la historia me lo transmitió durante más de 20 años. Y el otro es pensar en las universidades latinoamericanas. México hizo la primera contribución literaria en el 2010 con esta 14 libros de colección que regalamos a 400 universidades de Latinoamérica. Al profesor Félix Patiño le debo muchas cosas. Le debo su actitud, su amistad, su reconocimiento y su apoyo. Él falleció el 26 de febrero del 2020 a los 93 años. Gracias, don Félix, por todo lo que nos dio a la cirugía y a la nutrición. Nuestro cuarto personaje es alguien con el que conviví muy de cerca, una hermandad y una fraternidad de toda una vida, el doctor Luis Iselamachi. Él estudió en nuestra querida Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente hizo su residencia en el Centro Médico Nacional, que lamentablemente se cayó en 1985. Siendo el residente, en 1972 empezó a leer los artículos del doctor Dudrik. Y ya de base, en 74, ya trabajábamos con él, yo como residente de segundo año, 2 atrás de él, en nuestros proyectos de nutrición parenteral. Se fue con el doctor Dudrik a trabajar con él y a traer las técnicas para establecer el mejor programa de nutrición que ha existido en nuestro país y en uno de los mejores programas de Latinoamérica. Y esto es debido al rigor científico que tenía el doctor Luis Isse, a su tenacidad, a su capacidad de pensar. Muchas cosas hicimos para que esta técnica se desarrollara en nuestro país y en el resto de Latinoamérica. Luis Isse dio más de 600 conferencias en el mundo sobre nutrición artificial. Empezamos a ver las deficiencias de zinc, de biotina. Por primera vez se destacó la biotina en nuestro país y en el mundo de nuestros pacientes con nutrición parenteral y pudimos determinar cómo podíamos
cuáles eran los indicadores precisos para ello. Las máquinas mezcladoras de nutrición fueron usadas por primera vez en nuestro país después de los Estados Unidos. Gracias a él, y tuvimos pacientes hasta 10 años, como don Mario, que recibieron nutrición parenteral por no tener intestino en sus casas, con todas las limitaciones económicas que nuestro país nos daba. La evolución de la nutrición fue debida a Luis, y aquí podemos ver algunas de las sociedades que él fue presidente y miembro de ellas. Él fue el que hizo el primer congreso y el fundador de la AMAI, Sociedad de Nutrición en México, y muchas de sus experiencias y de otros autores están en este libro de la colección Platino. Luis Isse participó, siendo yo presidente de FELAMPE, en la primera reunión de presidentes de asociaciones. En ella vemos a todos los presidentes de 18 países, a los cuales les pedimos que habláramos de nutrición, pero sobre investigación, legislación, mercadotecnia, para poder establecer un proyecto que lo llevamos a los 2 días después a Aspen, el trabajo de todos ellos. Luis Isse, Dan Weisberg y el doctor Jesús Tapia fueron pilares de esta reunión. Él siguió dando clases de nutrición. Las enfermedades lo empezaron a agobiar y en el 2013 decidimos hacer un homenaje con todo lo que se había contribuido, donde participaron los doctores Stanley Dudrick, José Félix Patiño y desde luego Ole Lundqvist de Suecia. Un año después, 2014, Luis Isse falleció, pero nos dejó siempre permeando su gran calidad humana, su amistad, y para nosotros siempre será el gran guía, el mentor, el ejemplo de sabiduría y amor a la vida, honestidad intachable y una fortaleza hasta el final, a pesar de las enfermedades tan graves que tuvo al final del camino. Con esto, queridos jóvenes, quiero dejar en ustedes 4 grandes ejemplos de visionarios, de hombres tenaces, de hombres con una gran capacidad profesional, que no cejaron ante todos los obstáculos, que con humildad, que con honestidad, trataron de ser ejemplo y lo fueron sin duda, no nada más para mí, para muchos, cientos y por qué no decir miles de médicos que nos dedicamos al área de nutrición. La nutrición no ha terminado, hay mucho que decir. Quiero terminar con unas palabras de Stanley Dudrick, que dice: el intestino más tonto es más inteligente que todos los médicos, que todas las nutricionistas, que todos los cirujanos, que todos los dietistas, que todos los farmacólogos. En esta palabra lo que él trata de decir es que ese gran tubo digestivo, con el que hoy me peleo por tener enfermedad de Crohn, o trato de llevarme amigablemente, es el área más importante en la cual todavía tenemos mucho que aprender y que es para ustedes una oportunidad de vida.